Seguimos amigos en Valor Agregado, son las 12 horas con 8 minutos en todo el país, la temperatura promedio es de 18 grados, vamos a hablar de costos energéticos, esto obviamente relacionado a al anuncio que realizó ANCAP en la jornada de ayer, donde en junio va a evaluar si va a modificar o no el precio de los combustibles, obviamente que es un tema que preocupa y mucho al sector productivo en un momento donde, bueno, ya, digamos, no en un momento, sino son varios años bueno, las gremiales agropecuarias están insistiendo en bajar el precio del combustible para poder ser más competitivos en comparación con otros países de la región. Vamos a recibir a Ernesto Lenter, director de SEG Ingeniería, para conocer cómo se vienen comportando los precios de los costos energéticos en Uruguay comparado con los países de la región y también de Latinoamérica y el mundo. Ernesto, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias. Ernesto, antes de entrar en detalles del tema costos, de la nafta, el gasoil, la energía eléctrica, contanos un poquito, una vez más, para aquellos que no conocen todavía, de qué se trata SEG Ingeniería. Bueno, SEG Ingeniería es una empresa que se dedica a asesorar a otros clientes en materia de eficiencia energética y bajar costos de su consumo energético, tanto a nivel de energía eléctrica como de cualquier otro energético, que podría ser combustibles líquidos, supergas, gas natural o leña. Ujú. También desarrollamos proyectos de energías renovables. Y bueno, como corolario de nuestra actividad de más de 20 años en Uruguay, nos ha llevado a redactar mensualmente informes que publicamos en nuestra web y que muchas veces la prensa recoge, y también en nuestra cuenta de Twitter, que es @segingeniería, una serie de información del mercado energético tanto de Uruguay como del mundo. Claro, y con unas comparaciones que son realmente muy interesantes. Si te parece, vamos a entrar en profundidad en lo que tiene que ver con el precio de los combustibles, algo que genera preocupación, teniendo en cuenta las declaraciones de Marta Jara, la presidenta de ANCAP, que en junio se van a evaluar qué pasa con los precios de los combustibles. ¿Cómo se vienen comportando los precios de Uruguay en estos últimos meses en comparación con la región? Bueno, lo que observamos es que tanto en nafta como en gasoil somos los que tenemos los precios más altos por lejos en toda Latinoamérica, Ujú. ¿no? Nosotros comparamos contra los países de la región, esto es Chile, Brasil, Argentina y Paraguay, Ujú. y ahí encontramos que nuestro último informe, que corresponde en realidad al mes de abril, emitido el mes de abril, pero referido a los precios Marzo. de marzo, teníamos en el caso del gasoil, Uruguay a $1.21, Chile a 0.86, Brasil a 0.92, Argentina a 0.96 y Paraguay 0.79. O sea, bastante más altos que los países de la región. Y si lo miramos esto en un marco un poco más amplio, tomamos la información de un sitio interesante que compara a nivel mundial, comparando más de 170 países, que se llama globalpetrolprices.com, se puede encontrar en la web. Ahí nos encontramos que Uruguay es el más caro de toda Latinoamérica, ya no solo, digamos, de los países de la región, sino de toda Latinoamérica. Pero tampoco ocurre eso que muchas veces se repite, de que Uruguay tiene los combustibles más caros del mundo. Esto no Ujú. es así. En el caso del gasoil, del cual estábamos hablando recién, Uruguay está actualmente en el puesto número 53 de estos 170 países relevados, o sea que está lejos de ser el más caro del mundo. Y para dar una referencia al día de hoy, esto sí ya es actualizado, si Uruguay tiene el gasoil aproximadamente $1.15 con el tipo de cambio de hoy, Hong Kong lo tiene a $1.85, Noruega también a $1.85, son los dos países más caros del mundo en combustibles hoy en día. Italia está a $1.71, y bueno, como decía, Uruguay está a $1.15. Pero bueno, los países de la región están todos bastante más abajo que Uruguay, ¿no? Claro, en cuanto al gasoil hay una diferencia muy importante en comparación con los países de la región, mismo Latinoamérica también, digamos, el margen que hay entre Uruguay con el segundo realmente es una diferencia muy importante. Sí, porque tenemos como decía, a valores de marzo estábamos en $1.21 con el tipo de cambio en aquel momento, Ujú. y Brasil estaba a 0.92, por ejemplo, Argentina a 0.96, Chile a 0.86, o sea que estamos más de un 30% más caros que estos vecinos.
Claro. Y en cuanto al precio de paridad de importación, ¿cómo se ha mantenido la relación, también teniendo en cuenta este cambio del dólar, por ejemplo? Bien, recordemos primero que el precio de paridad de importación es un ejercicio teórico que hace todos los meses la URSEA, la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Aguas. Es una información oficial que está publicada en su web y que nosotros analizamos y levantamos todos los meses. Tenemos los datos también más recientes, son de marzo del presente año, y ahí encontramos que el gasoil, que valía 40 pesos con 40 en el surtidor, su precio de paridad de importación es 37,16, es decir, que estamos un 9% más caros que el precio de paridad de importación, que como decía antes es el ejercicio teórico de decir, bueno, ¿cuánto costaría este combustible si lo importáramos en lugar de refinarlo en Uruguay, pero si le agregáramos todos los mismos costos que enfrentan CAP en cuanto a los costos impositivos, esto es el IVA, el fideicomiso del boleto y otras tasas que se imponen en CAP para comercializar el gasoil, y también los mismos costos de distribución que en Uruguay son especialmente altos. Claro, estamos hablando de una diferencia de un 10% aproximadamente. Exactamente. En marzo el valor de precio para importación estaba un 9% más caro en Uruguay que si se importara. Para el caso de la nafta, ¿sí? Ahí también nos encontramos con un precio de paridad de importación del 10% más caro que si fuera importado. Y en el caso de las naftas, Uruguay está peor, digamos, en la comparación en el concierto internacional, ¿no? Uruguay actualmente está en el ranking número 14 de la nafta más cara del mundo, de estos 170 países relevados, pero de vuelta tampoco tiene sentido decir que tenemos la nafta más cara del mundo, sí la más cara de Latinoamérica, eso es claro, pero estamos en el ranking número 14 del mundo. Por ejemplo, en Hong Kong la nafta vale $2.23 el litro, en Noruega vale $2 el litro, en Italia vale $1.82 el litro, y bueno, y en Uruguay al precio de hoy está $1.57 el litro. Claro, volviendo a la paridad de importación, ¿cómo has visto la evolución? ¿Se ha modificado, digamos, ha tenido cambios? ¿Se ha acercado el precio de Uruguay con el de paridad de importación? Se ha acercado en algún momento, pero es una oscilación que es permanente y tiene mucho que ver con el tipo de cambio, ¿no? Porque claro, las tarifas de ANCAP en general se ajustan una vez por año, a veces 2 veces por año, pero después quedan fijas para todo el año, ¿no? Hay otros países que tienen un precio totalmente flexible, ¿no? El que ha viajado sabe que, por ejemplo, en Chile, en Brasil, o Estados Unidos, o incluso en Argentina, la tarifa al público, o sea, el precio del surtidor, primero que nada está en competencia, ¿no? Uno va a una estación y puede comprar a $1.20, y va a la estación de enfrente y puede comprar a $1.18, o sea que hay una competencia en el sector de la distribución de los combustibles. Y segundo, que oscila en general día a día en función del precio del petróleo, o sea que se va actualizando. No es el caso de Uruguay, donde tenemos una tarifa regulada y fija por periodos bastante largos, ¿no? Claro, Ernesto, para pasarle raya al precio de los combustibles, Uruguay, el más caro de Latinoamérica, tanto en nafta como en gasoil. Sí, y por un margen relativamente importante, ¿no? De por lo menos el 20-30%. ¿Qué pasa con la energía eléctrica? Bueno, en el caso de la energía eléctrica, nosotros lo medimos en 2 niveles, a nivel residencial y a nivel industrial, o sea, lo que es la tarifa para grandes consumidores. Y ahí nos encontramos con una situación que es diversa, ¿no? En el caso de las tarifas residenciales vamos a ver que son un poco más caras que los países de la región. En el caso de la tarifa industrial están relativamente cercanas a los países vecinos. Así que, por ejemplo, veamos primero la tarifa industrial, que nosotros la medimos para un cliente de un gran consumidor conectado en media tensión, y ahí tenemos a Uruguay con $126 por megavatio hora, estoy hablando de la industrial, Chile 119, Brasil 124, Argentina 100 y Paraguay muy lejos con 46. Muy despegado. O sea que estamos muy parecidos a Chile y Brasil, una diferencia mínima que, como te decía antes, sube un poquito el tipo de cambio y ya quedamos iguales o muy similares. Mantenemos todavía una tarifa bastante más cara que Argentina y bueno, te diría que más del doble que la de Paraguay, que está muy baja. En el caso de las tarifas residenciales, ahí sí se observa un costo superior.
nosotros ahí lo medimos para una cuenta tipo correspondiente al promedio de consumo de un hogar típico en Uruguay, que son 250 kWh por mes. Y ahí tenemos que Uruguay, la tarifa residencial es de $271 por megavatio hora, Chile 184, Brasil 202, Argentina 123 y Paraguay en $66 por megavatio hora. O sea que en la tarifa residencial sí vemos que estamos bastante más caros, más del 30-35% que Brasil, que es el que nos sigue, y bueno, casi el doble que en Argentina, a pesar de los tarifazos en Argentina que han ido intentando sincerar la tarifa que estaba muy subsidiada desde la época kirchnerista, pero todavía no han llegado al precio, digamos, sin ningún subsidio. Claro, la evolución en el tiempo. Uruguay siempre se ha ubicado, digamos, con el precio más caro en energía eléctrica. Me refiero a una evolución de los últimos 12, 20 meses aproximadamente. En el caso de la tarifa residencial sí, es notorio. En el caso de la tarifa industrial, no, se ha entreverado con los otros países que tienen energía relativamente similar, digamos, con Chile y Brasil. Hay momentos que estamos un poquito más baratos, a veces que estamos un poquito más caros, o sea que ahí está relativamente alineada la tarifa de energía eléctrica para los grandes consumidores.